En una noche lluviosa, un millonario atormentado por el dolor de una pérdida vio a un niño de la calle que parecía ser la copia perfecta de su hijo fallecido. La conexión fue instantánea, pero lo que empezó como un acto de compasión pronto se convirtió en un viaje lleno de secretos, revelaciones y peligros. ¿Por qué aquel niño parecía cargar con el peso de un pasado que ni siquiera conocía? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a llegar un padre para proteger una segunda oportunidad de amar? Descubre cómo esta historia de superación y esperanza demuestra que incluso los encuentros más improbables pueden cambiar vidas para siempre. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para disfrutar de historias tan emocionantes como esta. Era una noche oscura y fría. La lluvia caía a cántaros, lavando las calles de una ciudad que parecía indiferente al sufrimiento que albergaba. Leonardo, un hombre de traje impecable pero con el alma hecha pedazos, conducía sin rumbo. Desde que perdió a su hijo Gabriel, cada día había sido un borrón gris. No sabía por qué había salido de casa esa noche, solo sentía una necesidad inexplicable de escapar. Al detenerse en un semáforo, una escena perturbadora captó su atención. Bajo la luz temblorosa de un poste, un niño acurrucado abrazaba sus rodillas, intentando protegerse de la lluvia con un pedazo de cartón. Algo en esa imagen lo obligó a detener el auto. Leonardo bajó, ignorando la lluvia que empapaba su cabello y su traje. Se acercó lentamente, sintiendo cómo su corazón latía con una intensidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El niño levantó la cabeza, y fue como si el suelo desapareciera bajo los pies de Leonardo. Los ojos del niño eran idénticos a los de Gabriel, no solo parecidos, idénticos. La misma profundidad, el mismo dolor inexplicable escondido tras una mirada inocente. Por un momento, Leonardo pensó que estaba alucinando. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. El niño, quien más tarde descubriría que se llamaba Davi, simplemente negó con la cabeza. La lluvia resbalaba por su rostro delgado y sucio, pero no mostraba miedo. Había en él una madurez inquietante, como si la vida ya le hubiera arrebatado la infancia. Leonardo sintió un nudo en el pecho. No sabía quién era ese niño, pero algo dentro de él gritaba que no podía simplemente irse. ¿Dónde están tus padres?, insistió, intentando contener la emoción que lo embargaba. El niño se encogió de hombros, apartando la mirada. «No tengo a nadie». Esas palabras resonaron en la mente de Leonardo como un trueno. Él sabía lo que era perder a alguien, pero no podía imaginar lo que significaba crecer sin nadie. Con cuidado se arrodilló, ignorando el agua que empapaba sus pantalones. «Ven conmigo, chico. No tienes que quedarte aquí». David dudó, mirándolo con desconfianza, pero algo en el tono de Leonardo, quizá un desespero disfrazado de empatía, lo hizo levantarse. Siguió al hombre hasta el auto sin decir una palabra, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y cansancio. Mientras conducían, el silencio era interrumpido solo por el sonido del limpiaparabrisas. Leonardo no podía apartar los ojos del retrovisor, donde el reflejo de Davi lo observaba. «¿Cuántos años tienes?», preguntó intentando iniciar una conversación. «8», respondió el niño casi en un susurro. La misma edad que Gabriel tenía cuando... Leonardo interrumpió el pensamiento. No podía comparar. No ahora. Pero la conexión ya estaba hecha. Algo en esa noche había cambiado irrevocablemente. Llegaron a la mansión de Leonardo, un lugar inmenso y frío que parecía más vacío desde la muerte de Gabriel. Al cruzar la entrada, Davi se detuvo, observando todo con una mezcla de asombro y temor. Para él, ese lugar era tan inalcanzable como las estrellas. Pero Leonardo volvió a ver el reflejo de Gabriel en los ojos del niño, y en ese momento tomó una decisión silenciosa. Haría todo lo posible por proteger a ese niño. Aún no sabía que el destino tenía planes mucho más grandes para ambos. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, Leonardo sintió algo inesperado, una chispa de esperanza. Era como si al rescatar a Davi de aquella acera, también se estuviera salvando a sí mismo de un abismo sin fondo. La conexión humana que creía haber perdido con la muerte de Gabriel, de repente, parecía posible otra vez. Pero lo que no sabía era que esa decisión abriría puertas a secretos enterrados y desafíos que pondrían a prueba todos sus límites. Al entrar en la mansión,
Leonardo percibió un peso invisible en el aire, un silencio cargado de recuerdos difíciles de soportar. Gabriel había sido el alma de la casa, la sonrisa que iluminaba cada rincón. Desde su muerte, cada mueble, cada pasillo, parecía envuelto en una melancolía que ningún lujo podía disipar. Ahora, al ver a Davi observándolo todo con ojos asustados y fascinados, Leonardo sintió una emoción confusa, el dolor de las memorias y una inesperada chispa de propósito. Tal vez, solo tal vez, aquel niño pudiera traer algo de vida de vuelta a ese lugar que un día había llamado hogar. Davi estaba desconfiado. No sabía si aquello era un sueño, una trampa o un milagro. La mansión parecía sacada de un cuento de hadas, pero su experiencia de vida le había enseñado que las cosas buenas siempre venían con condiciones. ¿Vas a echarme?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Leonardo, sorprendido por la pregunta directa, negó con la cabeza. No, te quedarás aquí, al menos hasta que estemos seguros de que estás a salvo. Era una promesa velada, aunque Leonardo aún no sabía cómo manejar la presencia de ese niño que tanto le recordaba a su hijo perdido. Mientras el mayordomo traía ropa seca para Davi, Leonardo se encontró reviviendo viejos recuerdos. Recordó la primera vez que Gabriel corrió por los pasillos de la mansión, riendo sin razón. Recordó el sonido de su risa resonando como música. Ver a Davi poniéndose la ropa de Gabriel, que aún permanecía guardada en el armario, intacta desde su muerte, hizo que un nudo se formara en su garganta. La ropa le quedaba ligeramente holgada, pero el parecido era casi escalofriante. ¿Está todo bien?, preguntó Davi al notar la mirada perdida de Leonardo. Este solo asintió, intentando ocultar su emoción. Con el pasar de los días, Davi comenzó a explorar la mansión, aunque con la cautela característica de alguien que nunca había tenido libertad. Cada objeto le parecía un tesoro, cada habitación un nuevo descubrimiento. Leonardo lo observaba a la distancia, intentando comprender a ese niño que parecía cargar con una sabiduría que no correspondía a su edad. En momentos de silencio, se preguntaba si Gabriel se habría convertido en alguien como Davi, de haber estado vivo. La culpa y la esperanza se mezclaban en su corazón, creando una turbulencia con la que no sabía cómo lidiar. Un momento particularmente significativo ocurrió en el jardín. Leonardo encontró a Davi sentado bajo un árbol, mirando al cielo con una expresión pensativa. ¿Siempre quisiste tener un padre?, preguntó Leonardo sentándose a su lado. Davi lo miró con los ojos cargados de un peso que ningún niño debería llevar. «Yo quería una familia», respondió simplemente. Aquella frase fue como una flecha al corazón de Leonardo. Se dio cuenta de que el dolor de Davi no era tan diferente del suyo. Ambos habían perdido algo que jamás podrían reemplazar. Con el tiempo, Leonardo empezó a notar cambios sutiles. Davi, que al principio parecía un animalito asustado, comenzó a sentirse más cómodo. Se reía de pequeñas cosas, como el perro de la casa intentando atrapar su propia cola o la empleada tropezando con sus propios pies. Esos momentos, aunque simples, encendían algo en Leonardo. No estaba seguro de si estaba ayudando a sanar a Davi o si era el propio niño quien estaba curando sus heridas. Pero, junto con la alegría, llegaron los desafíos. En el fondo, Leonardo seguía sintiendo una distancia emocional. No sabía cómo llenar el vacío que había dejado Gabriel, ni si sería justo intentarlo a través de Davi. Al mismo tiempo, Davi tenía miedo de confiar completamente en alguien, temiendo ser abandonado otra vez. Era como si ambos estuvieran en extremos opuestos de un puente que solo podría cruzarse con paciencia y valentía. Una noche fría, mientras Leonardo trabajaba en su oficina, escuchó pasos tímidos en la puerta. Era Davi, sosteniendo una manta y luciendo nervioso. «¿Puedo quedarme aquí contigo? No me gusta dormir solo», dijo en voz baja. Aquella sencilla petición rompió algo dentro de Leonardo. Dejó la pluma, se levantó y le dedicó una leve sonrisa. «Claro, chico, toma una silla». Ese momento fue un pequeño paso, pero uno en la dirección correcta. Era como si ambos estuvieran reaprendiendo lo que significaba tener una familia. Poco a poco, Davi empezó a ocupar un lugar especial en la vida de Leonardo, pero el pasado estaba lejos de quedar enterrado. Por más prometedor que pareciera el presente, el pasado tenía sus propios secretos, listos para salir a la luz y poner a prueba aquella nueva conexión. Leonardo aún no lo sabía,
pero la llegada de Davi traería verdades que jamás habría imaginado. Era de madrugada cuando Leonardo recibió una llamada inesperada de un viejo amigo, Rogelio, que trabajaba como médico en un hospital público. Su tono era urgente, casi alarmante. «Necesito hablar contigo en persona. Es sobre el niño que está en tu casa». Intrigado, Leonardo concertó una reunión para la mañana siguiente. Durante la llamada, la voz de Rogelio sonaba pesada, como si cargara con una información difícil de compartir. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Algo en aquello parecía más serio de lo que estaba preparado para enfrentar. En el consultorio de Rogelio, los ojos del médico estaban sombríos mientras colocaba un sobre la mesa. «Le hice unos exámenes al niño. Cuando mencionaste que se parecía tanto a Gabriel, decidí investigar». Leonardo sostenía el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró los resultados de una prueba de ADN. Leyó el documento 2 veces, sin poder creer lo que veía. Davi no solo se parece a Gabriel, es su hermano gemelo, Leonardo. Fueron separados al nacer. La revelación fue como un rayo en un cielo ya tormentoso. Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras su mente retrocedía en el tiempo. Recordó el día en que nació Gabriel, las complicaciones del parto y el semblante preocupado de Clara, su esposa. Ella nunca había mencionado a otro bebé. ¿Por qué ocultaría algo tan importante? La pregunta resonaba en la mente de Leonardo mientras intentaba asimilar lo que acababa de descubrir. El peso de la verdad se sentía aplastante. Al llegar a casa, Leonardo no podía disimular su inquietud. Observó a Davi jugando con el perro en el jardín, completamente ajeno al torbellino de emociones que había desencadenado su simple ADN. La semejanza con Gabriel, que antes parecía una conmovedora coincidencia, ahora tenía un significado más profundo. Implicaba que no solo había perdido a un hijo, sino a 2, y peor aún, que el segundo había pasado 8 años en la calle, expuesto a peligros que podrían haberse evitado. Leonardo no pudo evitar enfrentarse a los recuerdos de Clara. Recordó cómo siempre había sido protectora, a veces de manera casi excesiva, con Gabriel. Las piezas comenzaron a encajar de forma perturbadora. Clara sabía algo que él desconocía. ¿Pero por qué? La respuesta parecía enterrada en los secretos que ella había llevado consigo. Sintiendo que se hundía, Leonardo decidió rebuscar entre las pertenencias de Clara, guardadas en una habitación cerrada desde su muerte. Era la única forma de encontrar respuestas. Mientras revisaba cajas y cajones, Leonardo encontró algo que lo cambió todo: un diario. En sus páginas amarillentas, Clara había vertido sus miedos, arrepentimientos y verdades que no tuvo el valor de compartir en vida. La escritura estaba cargada de emoción, detallando cómo su padre se había involucrado con usureros y cómo las constantes amenazas la llevaron a tomar decisiones extremas. Fue el padre de Clara, endeudado hasta el cuello, quien sugirió que uno de los bebés fuera apartado para reducir los riesgos para la familia. Ellos nunca se detendrán. Leonardo, había escrito Clara en una de las páginas. Si saben que tenemos 2 hijos, usarán eso en nuestra contra. No sé cómo vivir con esta decisión, pero es la única manera de proteger a nuestra familia. Leonardo cerró el diario con lágrimas en los ojos. Las decisiones de Clara, por terribles que fueran, habían sido tomadas por amor, pero el costo de esas elecciones ahora recaía sobre él y, sobre todo, sobre Davi, quien había crecido sin el amor y la protección que merecía. De vuelta al presente, Leonardo sintió una mezcla de ira, tristeza y culpa. No podía cambiar el pasado, pero sabía que tenía el poder de moldear el futuro. Decidió que debía contarle la verdad a Davi, aunque temía la reacción del niño. ¿Cómo explicarle a un niño que fue apartado por razones que no podía entender? ¿Cómo decirle que su sufrimiento fue el resultado de decisiones tomadas por quienes debieron protegerlo? Leonardo llamó a Davi para una conversación. El niño, percibiendo la gravedad en la mirada del hombre, se sentó frente a él con cierta inquietud. «Davi, necesito contarte algo importante sobre tu familia», comenzó, con la voz baja y vacilante. El niño frunció el ceño, pero permaneció en silencio, esperando. Antes de que Leonardo pudiera continuar, un golpe en la puerta lo interrumpió. Era el detective Paulo, a quien Leonardo había contratado para investigar las conexiones del pasado de Clara. «Tenemos un problema»,
dijo, entregándole un archivo voluminoso, y creo que las respuestas que buscas vienen con peligros que aún no has imaginado. Esa noche, Leonardo se encerró en su despacho con el diario de Clara y los archivos traídos por Paulo. Necesitaba armar el rompecabezas de una verdad que parecía desdoblarse en capas cada vez más sombrías. Las palabras de Clara resonaban en su mente, llenas de miedo y amor. Protege a nuestros hijos, incluso cuando yo no pueda. Había páginas manchadas por lágrimas, rastros de una mujer que cargó con el peso del mundo mientras intentaba mantener la apariencia de una vida perfecta. Leonardo ahora entendía que Clara nunca quiso ocultar a Davi por crueldad, sino por desesperación. El diario revelaba la magnitud de las deudas acumuladas por el padre de Clara, un hombre que se había involucrado con Vicente Mendoza, un prestamista despiadado y peligroso. Vicente no era solo un acreedor, era un manipulador que se alimentaba de la desesperación de las personas. Cuando Clara quedó embarazada de los gemelos, las amenazas se intensificaron. Vicente había descubierto el embarazo y comenzó a usarlo como moneda de cambio, insinuando que los hijos podrían pagar las deudas de formas inimaginables. Por eso Clara, con el corazón roto, decidió entregar a Davi a una familia lejana poco después de su nacimiento. Paulo, el detective, proporcionó más piezas del rompecabezas. Había encontrado registros de adopción falsificados, lo que indicaba que el plan de Clara había sido sabotear el sistema para proteger a Davi. Sin embargo, algo salió mal. La pareja que debía cuidar del niño desapareció misteriosamente, y Davi terminó en la calle. A Leonardo se le heló la sangre al imaginar el sufrimiento que el niño enfrentó debido a decisiones que escaparon del control de Clara. Vicente, por su parte, parecía haber continuado vigilando a la familia, incluso después de su muerte. Los archivos de Paulo indicaban que el prestamista todavía tenía intereses en la fortuna de los Monteiro. En el diario, Clara describía el miedo que la consumía. Sabía que Vicente era un hombre cruel, capaz de cualquier cosa con tal de vengarse. «Duermo con un ojo abierto todas las noches», decía en una de las entradas. «A veces siento que nos está observando, incluso dentro de nuestra propia casa, pero no sé cómo escapar». Leonardo recordó momentos en los que Clara parecía paranoica, revisando puertas y ventanas una y otra vez. Siempre pensó que era solo ansiedad posparto, pero ahora entendía que era algo mucho más profundo. Entre las anotaciones, Clara hacía súplicas dirigidas al futuro. «Si encuentras este diario, Leonardo, perdóname. Hice lo mejor que pude para proteger a nuestra familia. Gabriel y Davi, y ellos son mi mundo». Al leer esas palabras, Leonardo sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó el peso que Clara había cargado sola. Tal vez ella subestimó su capacidad para enfrentar la verdad, pero ahora él sabía que debía honrar su sacrificio protegiendo a Davi de cualquier amenaza que se avecinara. Sin embargo, la realidad era más peligrosa de lo que Leonardo imaginaba. Paulo le reveló que Vicente Mendoza seguía operando en la ciudad, ahora con una red de cómplices más poderosa. Tenía un historial de chantajes y represalias violentas contra quienes no pagaban sus deudas. Leonardo comprendió que Davi no estaba a salvo, ni siquiera dentro de la mansión. «Saben que Davi está aquí», dijo Paulo con un tono grave. «Vicente tiene informantes en todas partes. Tienes que actuar rápido». Leonardo volvió al diario, buscando pistas sobre cómo enfrentarse a Vicente. Clara mencionaba un nombre repetidamente: Osvaldo, un hombre que trabajaba para Vicente, pero que parecía tener cierta simpatía por ella. Describía encuentros secretos en los que Osvaldo le daba consejos para evitar a los matones de Vicente. «Si hay alguien que puede ayudarte, es él», decía en una de las últimas páginas. Leonardo sabía que encontrar a Osvaldo sería arriesgado, pero tal vez fuera su única oportunidad para descubrir cómo acabar con las amenazas. Mientras digería todo esto, Leonardo miró la foto de Gabriel en su escritorio. La semejanza con Davi era tan notable que hacía que su corazón doliera. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo la seguridad de Davi, sino también el legado de Clara y el futuro de su familia. «No voy a fallarte, Clara», dijo en voz baja como si ella pudiera escucharlo. «Voy a proteger lo que es nuestro». Cuando Leonardo salió de su despacho esa noche, encontró a Davi dormido en el sofá de la sala,
con una manta cubriendo la mitad de su cuerpo. El niño parecía haber encontrado un poco de paz, pero Leonardo sabía que esa tranquilidad era temporal. Vicente Mendoza era una sombra que amenazaba con devorar todo lo que amaba, y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para evitarlo. Sin embargo, las próximas páginas de esta historia estaban lejos de ser predecibles. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión creciente en la vida de Leonardo y Davi. Aunque el niño empezaba a adaptarse a la nueva rutina, el peligro parecía acercarse con cada instante. Leonardo se despertaba todas las mañanas con la sensación de ser observado. La paranoia de Clara, antes descartada como un simple exceso, ahora tenía todo el sentido. Sabía que Vicente Mendoza no era el tipo de hombre que dejaba cabos sueltos. Y con Paulo investigando más a fondo las actividades del prestamista, la red de amenazas se hacía cada vez más clara. Fue en una mañana lluviosa cuando llegó la primera amenaza directa. Leonardo encontró un sobre dejado en la entrada de la mansión. Dentro había una foto de Davi, tomada claramente sin que el niño se diera cuenta, y una nota corta pero aterradora. «Sabes lo que tienes que hacer. No compliques las cosas». La sangre de Leonardo se heló. Vicente estaba enviando un mensaje claro. Sabía dónde estaba Davi, y su paciencia tenía límites. Leonardo llamó de inmediato a Paulo, quien confirmó sus sospechas. Estaban siendo vigilados. Paulo sugirió aumentar las medidas de seguridad, contrató guardias privados e instaló cámaras en puntos estratégicos de la propiedad. Pero aún así, la sensación de vulnerabilidad no desaparecía. Vicente era conocido por su astucia. No actuaba con prisa. Prefería jugar con la mente de sus víctimas, desgastarlas hasta que se dieran por agotamiento. Leonardo sabía que estaba enfrentándose a un enemigo implacable, pero estaba decidido a proteger a Davi, incluso si eso le costaba todo lo que tenía. Mientras tanto, Davi parecía ajeno al peligro inminente. Para él, la mansión era un refugio seguro, un lugar donde finalmente podía ser un niño. Pero Leonardo veía las señales de trauma escondidas detrás de cada sonrisa. El niño tenía frecuentes pesadillas y se despertaba gritando en mitad de la noche. Leonardo siempre corría a su habitación, tratando de calmarlo. «Ahora estás a salvo», le decía repetidamente, intentando convencer al niño, y a sí mismo, de que eso era cierto. Pero las amenazas que los rodeaban hacían que esa promesa fuera cada vez más difícil de cumplir. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando Vicente envió un emisario a la empresa de Leonardo. Era un hombre elegante, de voz suave, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El señor Mendoza quisiera resolver esto de manera pacífica», dijo, deslizando un contrato sobre la mesa. «Solo debe devolver al niño y todas sus preocupaciones desaparecerán». Leonardo, controlando su ira, respondió con frialdad. «Dígale a Vicente que no hay precio para la seguridad de Davi. Y dígale también que si intenta algo contra nosotros, estará enfrentándose a un enemigo mucho más grande de lo que imagina». Tras la visita, Paulo investigó el contrato y descubrió que Vicente estaba utilizando empresas fachada para lavar dinero y que, de algún modo, planeaba involucrar a Leonardo en el esquema. Era un juego peligroso, que no solo podía arruinar su reputación, sino también dejarlo vulnerable ante la ley. Vicente sabía exactamente cómo golpear a sus enemigos, pero Leonardo estaba decidido a no retroceder. No solo quería proteger a Davi, sino también desmantelar el imperio criminal que Vicente había construido a costa de tantas vidas. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Davi comenzó a hacer preguntas. «¿Por qué estás tan preocupado?», le preguntó una noche mientras veían una película juntos en la sala. Leonardo dudó, pero decidió ser honesto. «Hay personas que quieren separarnos, Davi, pero no voy a dejar que eso pase». El niño guardó silencio por un momento, antes de decir algo que hizo que el corazón de Leonardo se encogiera. «Confío en ti». Esas palabras tan simples cargaban un peso enorme. Leonardo sabía que no podía fallar. Una noche, mientras revisaba los documentos del diario de Clara, Leonardo encontró una anotación que parecía ser una pista. Era una dirección, escrita casi de manera ilegible, pero con el nombre de Osvaldo al lado. Paulo verificó la dirección y confirmó que era el lugar donde Osvaldo, un antiguo cómplice de Vicente, solía operar.
Esa pista era una oportunidad para cambiar el rumbo de las cosas, pero también significaba que Leonardo tendría que enfrentarse directamente a los hombres que los perseguían a él y a Davi. Antes de salir, Leonardo reforzó la seguridad de la mansión y dio instrucciones claras a los guardias. Si algo me pasa, protejan a Davi a toda costa. Sabía que ese camino sería peligroso, pero no tenía otra opción. Vicente lo había hecho personal, y Leonardo estaba decidido no solo a proteger a su hijo, sino también a terminar con el ciclo de amenazas que había destruido a su familia durante generaciones. Era de madrugada cuando Leonardo recibió una llamada que le heló la sangre. La voz al otro lado de la línea era ronca y amenazante. «Tenemos al niño. Si quieres volver a verlo, sigue las instrucciones». El corazón de Leonardo pareció detenerse. A pesar de todas las precauciones, Vicente había conseguido lo que quería. Davi estaba en sus manos. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó, dejando un silencio ensordecedor. La adrenalina se apoderó de su cuerpo. Necesitaba actuar rápidamente. Paulo fue llamado de inmediato, y los dos pasaron la noche trazando un plan. El mensaje dejaba claro el lugar del encuentro. Un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Vicente quería que Leonardo fuera solo, sin policía, sin refuerzos, pero Leonardo sabía que entrar ahí sin preparación sería un suicidio. Paulo, con experiencia en situaciones similares, sugirió usar un dron para mapear el área antes de cualquier movimiento. El almacén estaba rodeado de hombres armados, pero había una brecha en el lado oeste, cerca de un depósito de contenedores. Era arriesgado, pero sería la única oportunidad de entrar sin ser detectados. Sin embargo, Leonardo sabía que enfrentarse a Vicente requeriría algo más que estrategias. Necesitaba mantener la calma, aunque sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cada segundo que Davi pasaba en poder de Vicente era un recordatorio doloroso de su fracaso para protegerlo. En el fondo, el miedo de perder a otro hijo lo consumía, pero no podía dejar que eso se notara. Davi lo necesitaba ahora más que nunca. Al día siguiente, Leonardo acudió al encuentro con Vicente, llevando consigo un maletín con una cantidad simbólica de dinero, un engaño pensado para ganar tiempo. Mientras tanto, Paulo y un pequeño equipo de seguridad preparaban una emboscada en la entrada lateral del almacén. El plan era simple: distraer a Vicente lo suficiente para que el equipo pudiera rescatar a Davi antes de que ocurriera algún daño irreparable. Pero, como bien sabía Leonardo, nada era simple cuando se trataba de Vicente Mendoza. Al entrar en el almacén, Leonardo fue recibido por el propio Vicente. El hombre, de postura imponente y mirada calculadora, parecía completamente cómodo en su territorio. «Ah, Leonardo, siempre tan dispuesto a proteger a quienes amas, ¿verdad? Qué lástima que eso te haga tan predecible», dijo Vicente, con una sonrisa siniestra, mientras hacía un gesto para que uno de sus hombres trajera a Davi. El niño, atado y con el rostro sucio, tenía los ojos llenos de determinación. Era como si supiera que Leonardo no lo dejaría atrás. «Traje lo que pediste», dijo Leonardo colocando el maletín sobre la mesa oxidada que los separaba. Vicente lo miró con desprecio. «¿Crees que esto es suficiente?» «Lo que quiero no se puede comprar, Leonardo. Lo que quiero es venganza. Tú y tu familia me lo quitaron todo». Leonardo trató de mantener la compostura. «¿Y crees que destruir a un niño inocente te dará paz? Ya perdiste, Vicente. Esta obsesión solo te llevará a la ruina». Mientras discutían, Paulo y su equipo se movían entre las sombras, eliminando silenciosamente a los guardias que rodeaban el perímetro. El objetivo era llegar hasta Davi antes de que Vicente se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero, como era de esperarse, algo salió mal. Uno de los hombres de Vicente detectó el movimiento y activó la alarma. En cuestión de segundos, el almacén se sumió en el caos. La confusión le dio a Leonardo la oportunidad que necesitaba. Derribó la mesa que lo separaba de Vicente y corrió hacia Davi, que seguía atado. «Te sacaré de aquí, muchacho», le dijo mientras luchaba por desatar las cuerdas. Vicente, furioso, sacó un arma y la apuntó hacia ellos. «No irán a ninguna parte», le gritó. Pero antes de que pudiera disparar, Paulo apareció detrás de él y lo desarmó con un movimiento rápido. Con Davi finalmente libre, Leonardo lo tomó de la mano y lo guió hacia la salida, mientras Paulo y los guardias lidiaban con los demás hombres de Vicente.
El sonido de disparos y gritos resonaba por el almacén, pero Leonardo no miró atrás. Lo único que importaba era sacar a Davi de ahí con vida. Corrieron por los pasillos estrechos hasta que finalmente alcanzaron la salida. Afuera, el aire frío de la noche fue un alivio, pero el peligro aún no había terminado. Ya en el auto, mientras se alejaban del lugar, Leonardo miró a Davi por el retrovisor. El niño estaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «Sabía que vendrías», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Leonardo sintió un nudo en el pecho. «Siempre estaré aquí para ti, Davi, siempre». Esas palabras, simples pero cargadas de significado, sellaron el vínculo entre los dos. Esa noche había dejado cicatrices, pero también había fortalecido algo que ningún enemigo podría destruir: la conexión humana que ahora los unía como padre e hijo. Leonardo sabía que el peligro aún no había pasado, pero por primera vez sentía que tenía algo por lo cual luchar. Y más importante aún, a alguien por quien luchar. Después del rescate, el silencio en la mansión Monteiro se sentía diferente. Ya no era ese vacío sofocante que había conocido desde la pérdida de Gabriel, sino una pausa necesaria para respirar después de días de tensión. Davi, sin embargo, seguía marcado por lo ocurrido. El niño, que había comenzado a abrirse y a confiar, parecía haberse retraído. Pasaba largos ratos en silencio, caminando por la casa con la mirada perdida. Leonardo lo entendía. Sabía que heridas como las de Davi no sanaban de la noche a la mañana, pero esta vez estaba decidido a hacer más que simplemente esperar. Leonardo empezó a incluir a Davi en pequeñas actividades, tratando de devolverle algo de normalidad a su rutina. Comenzaron con algo sencillo: armar un rompecabezas juntos. Era un pasatiempo que Gabriel adoraba, y Leonardo pensó que quizás podría ayudar a Davi a relajarse. Al principio el niño solo observaba, desconfiado, pero poco a poco comenzó a participar. «Pusiste esa pieza en el lugar equivocado», dijo Davi, señalando una esquina de la imagen. Leonardo sonrió, sorprendido y aliviado al ver una chispa de interés. «Entonces, arréglalo tú, genio», respondió en tono bromista. Sin embargo, no eran solo los momentos ligeros los que ayudaban en la reconstrucción. Leonardo sabía que debía abordar los traumas de Davi con cuidado, pero sin evitar la verdad. Una tarde soleada, mientras caminaban por el jardín, decidió abrir su corazón. «Sabes, Davi, a veces me siento culpable por lo que le pasó a Gabriel», confesó. Davi lo miró curioso, pero no dijo nada. «No pude protegerlo. Y creo que en el fondo eso me hizo querer protegerte aún más». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, Davi permaneció en silencio. Luego, con una voz casi inaudible, respondió: «Yo también siento culpa, aunque sé que no debería». Ese momento de vulnerabilidad fue un punto de inflexión. Davi comenzó a hablar más sobre sus miedos e inseguridades, mientras Leonardo lo alentaba a expresar lo que sentía. Pasaron noches conversando en la habitación de Davi, compartiendo historias que los acercaban cada vez más. Leonardo habló sobre las travesuras de Gabriel, y Davi, por primera vez, relató su vida en las calles, los días sin comer, el frío que parecía interminable y el miedo constante de ser lastimado. Era doloroso escucharlo, pero necesario para que ambos pudieran seguir adelante. La conexión entre ellos se fortaleció aún más cuando Leonardo decidió enseñarle a Davi a tocar el piano. El instrumento, que había estado acumulando polvo en un rincón de la sala de estar, volvía a cobrar vida. Gabriel solía tocar pequeñas melodías, y Leonardo pensó que podría ser una manera de crear nuevos recuerdos sin borrar los antiguos. Al principio, Davi estaba inseguro, pero pronto se entregó al desafío. Sus pequeñas manos deslizándose por las teclas parecían traerle una calma que nunca había experimentado. «Eres bueno en esto», dijo Leonardo orgulloso. «Creo que el piano tiene un nuevo dueño ahora». Aunque estaban avanzando, los fantasmas del pasado seguían acechando. Davi continuaba teniendo pesadillas ocasionales, despertándose con gritos ahogados en medio de la noche. Leonardo, al escuchar los sonidos, corría a su habitación y se quedaba junto a él hasta que lograba calmarse. «Estás a salvo ahora», repetía como un mantra. «Nadie te hará daño». Davi, aunque todavía afectado, empezó a confiar en esas palabras. Era un proceso lento,
pero cada pequeño progreso era una victoria. Leonardo también necesitaba lidiar con sus propias emociones. La terapia, algo que había evitado durante años, se convirtió en una necesidad. Comenzó a asistir a sesiones semanales donde hablaba sobre el peso de la pérdida de Gabriel y los desafíos de criar a Davi en medio de tantos peligros. Poco a poco, se dio cuenta de que su culpa no tenía por qué ser una carga, sino una motivación para hacerlo mejor. Comenzó a ver a Davi no como una segunda oportunidad para redimirse, sino como una nueva oportunidad de construir algo genuino y significativo. Además de las conversaciones y actividades, Leonardo se aseguró de mostrarle a Davi lo importante que era para él. Un día, mientras caminaban por el jardín, se detuvo frente a un pequeño árbol que había sido plantado en memoria de Gabriel. «Quiero plantar otro árbol», dijo Leonardo, mirando a Davi. «Uno para ti, porque ahora formas parte de esta familia». El niño permaneció en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Juntos plantaron el árbol y ese momento selló algo más grande de lo que las palabras podían expresar. La reconstrucción emocional de ambos no se trató solo de sanar el pasado, sino también de crear un nuevo futuro. Leonardo comenzó a darse cuenta de que la presencia de Davi lo transformaba de maneras que nunca imaginó. Al mismo tiempo, Davi, quien antes no conocía el significado del amor, ahora encontraba sentido en pequeños gestos cotidianos. Ambos estaban lejos de tener todas las respuestas, pero estaban aprendiendo que la conexión humana y la esperanza podían superar incluso los traumas más profundos. Después del secuestro de Davi, Leonardo entendió que la amenaza de Vicente Mendoza era mayor y más peligrosa de lo que había imaginado. A pesar de haber logrado rescatar al niño, sabía que Vicente no se rendiría tan fácilmente. «Este tipo de hombre solo se detiene cuando ya no tiene nada que perder», dijo Paulo con tono serio, mientras analizaba nueva información sobre el prestamista. Leonardo no podía arriesgarse. La seguridad de la mansión debía ser impenetrable y estaba dispuesto a hacer lo necesario para proteger a Davi. La primera decisión de Leonardo fue contratar un equipo de seguridad privada. No se trataba de simples vigilantes, sino de profesionales capacitados para manejar situaciones de alto riesgo. La mansión fue rodeada por un sistema de vigilancia de última generación, con cámaras estratégicamente colocadas en todos los accesos. Cada imagen era monitoreada en tiempo real desde una central instalada dentro de la casa. Además, se colocaron sensores de movimiento y alarmas a lo largo del perímetro. Leonardo quería asegurarse de que nadie pudiera acercarse siquiera sin ser detectado. Davi, al principio, encontraba extrañas las nuevas medidas. No estaba acostumbrado a tanta protección y a veces se sentía agobiado. «¿Por qué todo esto, Leonardo? Ya estoy seguro aquí», preguntó confundido mientras veía a los guardias instalando cámaras en la entrada. Leonardo se arrodilló frente a él, sujetándolo con firmeza por los hombros, pero de una manera cariñosa. «Estás seguro, Davi, pero esto es para garantizar que sigas estándolo. No puedo arriesgarme a perderte de nuevo. Eres demasiado importante para mí». Las palabras tocaron a Davi, quien asintió con la cabeza en señal de comprensión. Además de las medidas tecnológicas, Leonardo también tomó decisiones más prácticas. Compró un vehículo blindado para asegurar que Davi estuviera protegido en cualquier desplazamiento. Cada salida de la mansión se planificaba minuciosamente, con rutas alternativas y escoltas, incluso visitas a lugares simples, como el parque o la escuela que Davi comenzaría pronto, se hacían bajo la supervisión de los guardias de seguridad. Todo parecía una exageración, pero Leonardo sabía que era necesario. Vicente era un hombre astuto, y subestimarlo sería un error fatal. Leonardo también empezó a preparar a Davi para situaciones de emergencia. Una tarde, lo llevó a la oficina y le explicó qué hacer si algo ocurría. «Si escuchas la alarma, vas directo a este cuarto», dijo, señalando una sala segura que había sido instalada recientemente. El espacio era pequeño, pero estaba equipado con suministros básicos, un teléfono de emergencia y paredes reforzadas. «Esperas aquí hasta que venga a buscarte, ¿entendido?». Davi asintió, aunque el miedo en sus ojos era evidente. Leonardo sabía que estaba exigiendo mucho de un niño, pero era la única manera de protegerlo. Mientras tanto, Paulo continuaba investigando a Vicente. Descubrió que el prestamista
estaba cada vez más acorralado por otros enemigos en el submundo. Esta información le dio a Leonardo una ventaja estratégica. Vicente no podía permitirse perder más aliados ni recursos, pero al mismo tiempo eso lo hacía más peligroso. Está acorralado, y un hombre acorralado es el más impredecible, advirtió Paulo. Leonardo escuchó atentamente, consciente de que debía actuar antes de que Vicente hiciera su próximo movimiento. Las noches en la mansión seguían siendo tensas. Aunque las medidas de seguridad habían sido reforzadas, Leonardo no lograba relajarse por completo. Pasaba horas observando las cámaras, asegurándose de que todo estuviera en orden. A veces encontraba a Davi en el pasillo, mirando pensativo por la ventana. «No tienes que preocuparte, muchacho. Yo me encargo de todo», le decía para tranquilizarlo. Pero Davi solo respondía con una pequeña sonrisa, claramente aún afectado por los recuerdos del secuestro. A pesar de la tensión, había pequeños momentos de alivio. Leonardo y Davi encontraron formas de retomar algunas actividades juntos, como jugar fútbol en el jardín o ver películas antiguas. Esos momentos eran un recordatorio de que, incluso en medio del caos, podían encontrar un poco de paz. Para Leonardo, cada sonrisa de Davi era una señal de que estaba haciendo lo correcto, pero, en el fondo, sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Una noche, mientras analizaba los últimos reportes de Paulo, Leonardo recibió un mensaje anónimo en su celular. Era una foto tomada desde el exterior de la mansión, mostrando a Davi jugando en el jardín. Debajo una única frase: «¿Por cuánto tiempo puedes protegerlo?». El mensaje era claro. Vicente estaba observando cada movimiento. Furioso, Leonardo le mostró el mensaje a Paulo. «Esto no va a quedar así», dijo con determinación en la mirada. «Si Vicente quiere jugar sucio, entonces descubrirá que yo sé jugar aún mejor». Leonardo sabía que debía terminar con esta amenaza de una vez por todas. Las medidas de seguridad eran un escudo, pero no una solución definitiva. Estaba cansado de vivir a la defensiva. Era momento de enfrentar a Vicente directamente, pero esta vez con inteligencia y estrategia. No lucharía solo por Davi, sino también por el legado de Clara y el futuro de la familia Monteiro. La tensión en la mansión Monteiro aumentaba cada día. A pesar de las medidas de seguridad reforzadas, Leonardo sabía que Vicente Mendoza no se daría por vencido. Cada paso, cada movimiento, parecía monitoreado. La constante presencia de los guardias, aunque necesaria, creaba un ambiente de alerta permanente. Para Davi, la idea de estar siempre vigilado empezó a pesarle. «¿Por qué no nos dejan en paz?», preguntó una noche mientras Leonardo lo arropaba para dormir. La pregunta sencilla y sincera resonó en el corazón de Leonardo. Sabía que la respuesta no era fácil. Los ataques de Vicente comenzaron a volverse más psicológicos. Los mensajes anónimos se hicieron frecuentes, cada uno más amenazante que el anterior. Leonardo empezó a recibir llamadas misteriosas en horarios aleatorios. Las voces al otro lado de la línea siempre eran distintas, pero el mensaje era el mismo: «Devuelve al niño y esto terminará». En una de las llamadas, una voz masculina dijo algo que heló la sangre de Leonardo. «¿No te das cuenta de que estás poniendo su vida en peligro? No debería estar contigo». Leonardo colgó de inmediato, pero la sensación de impotencia permaneció. Paulo, quien seguía investigando a Vicente y su red, se dio cuenta de que los ataques estaban calculados para desestabilizar emocionalmente a Leonardo. «Quiere que te rindas por agotamiento», explicó mientras analizaba el patrón de las amenazas. «Pero eso también significa que está quedándose sin recursos. No puede permitirse una acción directa ahora. Esta información debería haber sido tranquilizadora, pero para Leonardo era solo un recordatorio más de que Vicente aún tenía ojos en todas partes. La paranoia comenzó a afectar incluso las actividades diarias. Leonardo notó que Davi, quien antes disfrutaba explorar el jardín o tocar el piano en la sala, ahora evitaba ciertos espacios de la casa. El niño empezó a pasar más tiempo en su habitación, donde se sentía más seguro. «No quiero ser un problema para ti», dijo titubeante, cuando Leonardo intentó convencerlo de salir a tomar un poco de sol. Esas palabras rompieron el corazón de Leonardo. «No eres un problema, Davi, eres mi prioridad», respondió, intentando ocultar el dolor que sentía al ver el miedo en los ojos del niño. Una noche,
Mientras revisaba documentos en la oficina, Leonardo escuchó el sonido de la alarma de la mansión activarse. Corrió hasta la central de seguridad, donde los monitores mostraban imágenes de hombres enmascarados intentando forzar los portones de la propiedad. Los guardias reaccionaron con rapidez, llamaron refuerzos y lograron expulsar a los intrusos antes de que pudieran acercarse más. Fue un ataque frustrado, pero dejó claro que Vicente estaba dispuesto a escalar la situación. Leonardo comprendió que aquello no era más que un aviso. El verdadero ataque aún estaba por venir. Al día siguiente, Leonardo recibió otra llamada. Esta vez la voz era femenina, pero cargada de una frialdad calculada. ¿Crees que puedes protegerlo para siempre? Sabemos dónde está él, y sabemos dónde estás tú. Antes de que pudiera responder, la mujer añadió, «Sabes lo que Vicente quiere, deja de resistirte. Esta historia no va a terminar bien para ti». Leonardo colgó el teléfono, pero la amenaza seguía resonando en su mente. Miró el aparato, sintiendo una mezcla de rabia y frustración. Era como si estuviera peleando contra una sombra imposible de alcanzar. Consciente de que las amenazas se estaban intensificando, Leonardo decidió reforzar aún más la seguridad. Invitó a Paulo a vivir temporalmente en la mansión, asegurándose de que siempre hubiera alguien de confianza cerca. Además, contrató a un especialista en ciberseguridad para revisar posibles vulnerabilidades en los sistemas digitales de la casa. El especialista descubrió algo alarmante. Los criminales habían hackeado una de las cámaras exteriores. Estaban observando la mansión en tiempo real. La brecha fue corregida de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Vicente sabía más de lo que debían permitir. En medio de todo, Davi empezó a hacer preguntas que Leonardo no sabía cómo responder. ¿Por qué me quieren? ¿Qué les hice? Leonardo evitaba decirle la verdad, temiendo cargar al niño con la complejidad de la situación. Pero sabía que el tiempo para respuestas honestas se estaba agotando. Davi merecía conocer la verdad sobre el pasado de su familia y por qué era tan importante para Vicente. Leonardo se prometió a sí mismo que le contaría todo, pero en el momento adecuado. Las noches se volvieron más tensas. Leonardo dormía poco, siempre con un ojo en las cámaras y otro en los reportes de Paulo. Los guardias patrullaban constantemente la propiedad, pero Leonardo sabía que una mansión no era una fortaleza. Vicente era un enemigo implacable, y Leonardo temía que su próxima jugada fuera la más peligrosa de todas. «Está esperando un momento de debilidad», dijo Paulo durante una conversación en la oficina. «Pero, si somos inteligentes, podemos tomar la iniciativa antes de que eso pase». Incluso en medio del caos, Leonardo encontró fuerzas para mantener su conexión con Davi. Empezaron a hablar más, compartiendo miedos y esperanzas. «Solo quiero que todo esto termine», dijo Davi una noche, mientras miraban el cielo estrellado por la ventana. Leonardo colocó su mano en el hombro del niño y respondió con firmeza. «Y terminará, Davi, te lo prometo, pero tenemos que ser fuertes, juntos». Esas palabras, aunque simples, renovaron la determinación de ambos. Leonardo sabía que no podía flaquear. La amenaza estaba creciendo, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final por lo más importante, la seguridad de Davi y el futuro que merecía. Mientras las amenazas de Vicente Mendoza se volvían más frecuentes y peligrosas, Paulo intensificó las investigaciones para encontrar alguna debilidad en el imperio criminal del prestamista. Sabía que Vicente era meticuloso, pero toda organización, por sólida que parezca, tiene un punto débil. La clave para derribarlo está en el pasado, explicó Paulo a Leonardo mientras extendía documentos y fotografías sobre la mesa de la oficina. Si queremos desmantelar a Vicente, necesitamos entender cómo llegó hasta aquí. Leonardo asintió, consciente de que estaban en una carrera contra el tiempo. Las primeras pistas surgieron de las conexiones de Vicente con el padre de Clara. Paulo descubrió que el patriarca de la familia se había endeudado con Vicente en un intento desesperado por salvar su empresa de la quiebra. El problema era que el dinero prestado venía con intereses exorbitantes y, eventualmente, con chantajes. Vicente convertía deudas financieras en deudas de lealtad. Cuando el padre de Clara no pudo pagar, comenzó a trabajar para Vicente, realizando favores ilegales que iban desde fraudes en contratos hasta el transporte de dinero sucio. No era solo una víctima,
dijo Paulo señalando los registros. Estaba metido hasta el cuello. Esta revelación arrojó nueva luz sobre las decisiones de Clara. Leonardo empezó a entender por qué ella siempre parecía asustada, incluso en los momentos de aparente felicidad. El peso de las decisiones de su padre había recaído sobre ella, y su única prioridad era proteger a sus hijos. Sabía que Vicente usaría a los niños en nuestra contra, dijo Leonardo, con la voz entrecortada. Ahora entiendo por qué hizo lo que hizo, pero, al mismo tiempo, se preguntó si Clara había previsto hasta dónde sería capaz de llegar Vicente. Paulo continuó investigando los registros financieros de Vicente, encontrando indicios de que utilizaba empresas fantasma para lavar dinero y expandir su imperio. Pero lo que llamó la atención fue un nombre: Osvaldo. Aparecía como responsable de varias transacciones que involucraban grandes sumas de dinero. Más importante aún, Osvaldo era uno de los pocos que parecían tener acceso directo a Vicente. Leonardo reconoció de inmediato el nombre. Clara lo había mencionado en su diario, sugiriendo que era uno de los pocos aliados en quienes confiaba, aunque fuera parcialmente. Paulo comenzó a investigar a Osvaldo más de cerca. El hombre era discreto, pero los registros mostraban que había comenzado como chofer de Vicente antes de ascender a una posición de confianza. Parecía ser el puente entre Vicente y el mundo exterior. Si alguien puede ayudarnos a desestabilizar a Vicente, ese es Osvaldo, dijo Paulo. Pero había un problema. Osvaldo era leal, al menos en apariencia. Convencerlo de traicionar a Vicente sería un desafío peligroso, aunque Leonardo estaba dispuesto a correr el riesgo. Mientras Paulo investigaba a Osvaldo, surgían nuevas amenazas. Una noche Leonardo encontró un sobre en la puerta de su oficina. Dentro había una foto de Clara sosteniendo a Gabriel y un mensaje que decía: «Ya perdiste una vez, no repitas el error». La referencia a la muerte de Gabriel fue un golpe bajo, pero también una pista importante. Vicente empezaba a mostrar debilidades, recurriendo a tácticas emocionales en lugar de fuerza bruta. «Eso significa que se está quedando sin opciones», concluyó Paulo, «y eso nos da una ventaja». Paulo finalmente logró rastrear a Osvaldo hasta un bar decadente en las afueras de la ciudad. El hombre frecuentaba el lugar con regularidad, siempre solo, lo que hacía más fácil acercarse a él. Leonardo decidió que hablaría personalmente con Osvaldo, a pesar de las advertencias de Paulo. «Nadie puede convencer a este hombre mejor que yo», dijo con determinación. Esa misma noche Leonardo acudió al bar y se sentó junto a Osvaldo en la barra. El hombre, que aparentaba unos 50 años, lo miró con desconfianza. «Sé quién eres», dijo Osvaldo, antes de que Leonardo pudiera pronunciar palabra. Leonardo fue directo al grano. «Sabías que Clara temía por su vida, y también sabías lo que Vicente planeaba hacer con los gemelos. ¿Por qué no la ayudaste?» Osvaldo guardó silencio por un momento, tomando un sorbo de su bebida. «Hice lo que pude», respondió finalmente. «Pero nadie se enfrenta a Vicente sin pagar un precio». Leonardo notó una vacilación en la voz de Osvaldo, algo que podía usar a su favor. «Ese precio no es nada comparado con la culpa de no haber hecho nada», replicó. «Tienes una oportunidad de enmendarlo ahora». Osvaldo parecía dividido. Sabía que ayudar a Leonardo significaría traicionar a Vicente, pero también sabía que permanecer leal al prestamista era seguir siendo cómplice de sus crueldades. Después de varios minutos de silencio, finalmente cedió. «Vicente está perdiendo el control», confesó. «Está presionado por otras deudas y sus aliados están empezando a darle la espalda. Pero aún tiene un arma poderosa, la lista de personas que han hecho negocios con él. Si esa lista cae en las manos correctas, Vicente estará acabado». La información era valiosa, pero también ponía a Leonardo en una situación mucho más peligrosa. Si Vicente descubría que Osvaldo había filtrado detalles sobre la lista, se vengaría con toda su fuerza. Sin embargo, era la única forma de desmantelar el imperio criminal de Vicente de una vez por todas. «¿Dónde está esa lista?», preguntó Leonardo. Osvaldo dudó, pero terminó cediendo. «En su caja fuerte, en el almacén principal. Ahí guarda todo lo que considera valioso». Con esa información, Leonardo y Paulo comenzaron a planear un ataque estratégico. Sabían que invadir el almacén sería arriesgado, pero era la única manera de acabar con Vicente y garantizar la seguridad de Davi. «Si conseguimos esa lista, no solo protegeremos a Davi,
sino que desmantelaremos todo lo que Vicente ha construido, afirmó Paulo. Leonardo, mirando una foto de Davi en su escritorio, respondió con firmeza: «Entonces hagámoslo». Con la información proporcionada por Osvaldo, Leonardo y Paulo sabían que debían actuar con precisión quirúrgica. Cualquier error podría costarles la vida a todos los involucrados, especialmente a Davi. Vicente Mendoza no era solo un hombre poderoso, era alguien movido por la venganza, dispuesto a destruir a cualquiera que desafiara su autoridad. El plan era audaz pero necesario: infiltrarse en el almacén principal de Vicente, donde la lista de sus aliados y negocios ilícitos estaba guardada. Esa lista era la clave para desmantelar todo el imperio criminal del prestamista. La primera etapa del plan fue mapear el almacén. Paulo utilizó drones y satélites para estudiar cada rincón del lugar. Las imágenes mostraron una fortaleza rodeada de guardias armados y cámaras, pero también revelaron una debilidad: una entrada lateral que parecía estar menos vigilada. Por ahí planeaban entrar. «Tenemos una ventana de solo 15 minutos entre los cambios de turno», explicó Paulo señalando el mapa. «Después de eso estaremos rodeados». Leonardo asintió, memorizando cada detalle. Sabía que no habría margen para errores. Mientras planificaban, Leonardo convocó a Rogerio, un viejo amigo que trabajaba como especialista en seguridad privada. Rogerio era un hombre de confianza, alguien que ya había ayudado a Leonardo en situaciones complicadas en el pasado. Llegó con equipos de última generación, incluyendo herramientas para abrir cajas fuertes y dispositivos que bloqueaban señales de alarma. «Esto nos dará una ventaja», dijo Rogerio, ajustando uno de los bloqueadores, «pero solo si son rápidos». El tono serio de su voz dejaba claro que la misión era extremadamente arriesgada. La noche antes del ataque, Leonardo tuvo una conversación importante con Davi. No entró en detalles sobre lo que estaba a punto de hacer, pero le aseguró al niño que todo era para protegerlo. «Voy a salir por unas horas, pero estarás seguro aquí», dijo Leonardo, sosteniendo los hombros de Davi. «Te prometo que voy a regresar». Davi, aunque aún asustado por los recuerdos recientes, confiaba plenamente en Leonardo. «Confío en ti», respondió con una firmeza que incluso lo sorprendió a sí mismo. La noche de la operación, Leonardo, Paulo, Rogerio y un pequeño equipo de guardias altamente entrenados partieron en 2 vehículos hacia el almacén. Todos vestían ropa negra y llevaban equipos de comunicación. El silencio en el auto solo se rompía con el sonido de las respiraciones agitadas de cada uno. Leonardo sentía su corazón acelerarse, pero mantuvo la concentración. Sabía que cada decisión que tomara esa noche podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando llegaron al lugar, el plan se puso en marcha. Paulo y Rogerio lideraron la infiltración por la entrada lateral, mientras que 2 guardias se encargaron de desactivar las alarmas externas. La tensión era palpable. Cada paso parecía resonar en el opresivo silencio del almacén. Al entrar, encontraron pasillos estrechos llenos de cajas, cada una marcada con códigos que indicaban su contenido: dinero, armas y documentos. «La caja fuerte está en el sótano», dijo Rogerio consultando el mapa que Osvaldo había dibujado. En el sótano encontraron la caja fuerte. Era enorme, una estructura metálica que parecía impenetrable. Pero Rogerio, con su experiencia, comenzó a trabajar rápidamente. Usó una herramienta de corte láser mientras los demás permanecían vigilantes. El tiempo parecía correr más rápido de lo normal. «¿Cuánto falta?», preguntó Leonardo mirando nerviosamente su reloj. «2 minutos como máximo», respondió Rogerio concentrado, pero antes de que pudiera terminar, escucharon pasos que resonaban en el pasillo. Los guardias de Vicente se acercaban. Paulo asumió rápidamente el control de la situación, posicionando a los hombres para contener a los enemigos. Cuando aparecieron los primeros guardias, hubo un breve intercambio de disparos. Afortunadamente, el equipo de Leonardo estaba preparado y logró neutralizar a los oponentes sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, el ruido había alertado a otros hombres en el lugar. Leonardo sabía que el tiempo se estaba agotando. «Rogerio, necesitamos eso ahora», gritó, mientras escuchaba más pasos aproximándose. Finalmente, la caja fuerte se abrió. Dentro encontraron la lista, junto con una gran cantidad de dinero y otros documentos incriminatorios. Leonardo tomó la lista
y la guardó en una mochila, mientras Rogerio hacía copias digitales de todo lo que parecía importante. «Salgamos de aquí», dijo Leonardo con una determinación que ocultaba su miedo. Pero el camino de regreso no sería tan simple. Vicente, quien había sido alertado de la invasión, estaba en camino con refuerzos. Mientras intentaban escapar, el equipo enfrentó más resistencia. Los hombres de Vicente estaban decididos a proteger el lugar, pero la organización y el entrenamiento del equipo de Leonardo marcaron la diferencia. Tras una lucha intensa, lograron llegar a la salida lateral. Afuera, los vehículos esperaban con los motores encendidos. «Rápido, rápido, rápido», gritó Paulo, mientras todos corrían hacia los autos. Cuando finalmente dejaron el lugar, Leonardo sintió una mezcla de alivio y agotamiento, pero sabía que el trabajo aún no había terminado. De regreso en la mansión, Leonardo entregó la lista a Paulo, quien comenzó a analizar cada nombre y transacción. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo, mostrando los nombres de políticos, empresarios e incluso oficiales de policía involucrados con Vicente. «Con esto, podemos derribar no solo a él, sino a todo el sistema». Leonardo asintió, pero sabía que, aunque habían asestado un golpe significativo, Vicente no se rendiría tan fácilmente. La lucha estaba lejos de terminar. La victoria inicial del equipo de Leonardo al conseguir la lista de aliados de Vicente Mendoza fue breve. Apenas 2 días después de la operación en el almacén, Vicente respondió de manera implacable. Orquestó un nuevo golpe, esta vez aún más cruel. Davi fue secuestrado de nuevo, ahora dentro de la propia mansión. A pesar de todas las medidas de seguridad, Vicente demostró que sus garras todavía alcanzaban lugares que pocos imaginarían. Leonardo, al recibir la noticia de uno de los guardias, sintió que su mundo se desmoronaba. El mensaje de Vicente fue claro y directo. «Puedes tener la lista, pero yo tengo al niño. Entrega los documentos y deja que esto termine aquí, o no volverás a verlo con vida». Leonardo sostenía el billete con manos temblorosas, pero no era miedo lo que predominaba, sino una rabia casi incontrolable. Sabía que ceder significaría echar por tierra todo el esfuerzo de Clara y los sacrificios hechos hasta ese momento. Pero ¿cómo podía arriesgar la vida de Davi? Era una elección cruel, una lucha entre la razón y la emoción. Paulo, al llegar a la mansión, trajo una pequeña esperanza. Había identificado una posible ubicación donde Vicente podría estar reteniendo a Davi. El almacén principal había sido comprometido, y Vicente necesitaba un lugar menos obvio. Sus fuentes indicaban un depósito abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar utilizado en el pasado para almacenar mercancías de contrabando. Era un sitio rodeado de bosques y con solo una carretera de acceso, ideal para mantener a los rehenes lejos de miradas indiscretas. Leonardo, decidido a no ceder al chantaje de Vicente, reunió nuevamente a su equipo. Esta vez, el objetivo estaba claro: rescatar a Davi sin negociar. «No voy a permitir que lo use como moneda de cambio», dijo Leonardo con una determinación inquebrantable. Paulo estuvo de acuerdo, pero enfatizó los riesgos. «Esta será nuestra operación más peligrosa. Vicente estará esperando algo así. Necesitamos ser rápidos y precisos». Leonardo sabía que el tiempo era un lujo que no podían permitirse desperdiciar. La noche llegó trayendo consigo la tensión y el silencio antes de la tormenta. Leonardo y su equipo partieron en vehículos discretos, llevando todo el equipo necesario para enfrentarse a cualquier eventualidad. En el camino, Leonardo no podía evitar pensar en Davi. Se preguntaba qué estaría sintiendo el niño si aún albergaba esperanzas de ser rescatado. «Te sacaré de ahí», murmuró para sí mismo, como si esas palabras pudieran alcanzar a Davi donde quiera que estuviera. Al llegar al almacén, el equipo se dividió. Paulo y 2 hombres rodearon el perímetro, desactivando trampas y neutralizando a los guardias. Leonardo y Rogerio lideraron el grupo principal entrando por el lado norte. Dentro del almacén, el ambiente era lúgubre y hostil. Pilas de cajas y maquinaria oxidada proyectaban sombras inquietantes. Cada paso parecía resonar en el silencio y cada esquina era una posible trampa. Tras minutos de tensión, escucharon voces provenientes de una habitación en el fondo. Paulo, utilizando una cámara térmica, confirmó que había al menos 6 hombres en el lugar. Vicente estaba allí, y con él,
Davi atado a una silla. El niño estaba pálido, pero aparentemente ileso. Leonardo sintió una mezcla de alivio y desesperación. Estaba tan cerca, pero el peligro era inminente. «Vamos a sacarlo de ahí», susurró a Paulo, quien asintió con una mirada decidida. El equipo actuó con precisión. Lanzaron una distracción usando pequeñas explosiones controladas en la entrada principal, atrayendo la atención de los hombres de Vicente, mientras los secuaces corrían a investigar el ruido. Leonardo y Paulo avanzaron hacia la habitación donde estaba Davi. Vicente, al percatarse de la invasión, sacó un arma y la apuntó hacia el niño. «Un paso más y el chico paga las consecuencias», dijo con una sonrisa cruel. Leonardo levantó las manos, tratando de calmar la situación. «No tienes que hacer esto, Vicente. Esto termina aquí y ahora. Suéltalo y lo resolveremos de otra manera». Pero Vicente no era un hombre que negociara. «Resolver. Ya lo resolviste todo cuando robaste mi lista, cuando destruiste años de mi trabajo», gritó con la voz cargada de odio. En ese momento, Rogerio apareció por detrás de Vicente y lo neutralizó con un golpe preciso antes de que pudiera reaccionar. El arma cayó al suelo, y Paulo rápidamente inmovilizó al prestamista. Leonardo corrió hacia Davi, desatando las cuerdas y abrazando al niño con fuerza. «Te dije que te sacaría de aquí», susurró con la voz quebrada por la emoción. Con Vicente capturado y Davi a salvo, el equipo inició la retirada. De camino de regreso, Leonardo sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. A pesar de los riesgos, el rescate había sido un éxito. Davi, exhausto pero aliviado, sostenía la mano de Leonardo con fuerza. «Sabía que vendrías», dijo con una pequeña sonrisa. Leonardo le devolvió la sonrisa, aunque en el fondo sabía que la batalla aún no había terminado. De vuelta en la mansión, Leonardo tomó una decisión. Usaría la lista para asegurarse de que Vicente no tuviera poder para vengarse. Con la ayuda de Paulo, entregaría las pruebas a las autoridades y expondría a todos los involucrados. Era momento de poner fin a ese ciclo de amenazas de una vez por todas, pero, por ahora, estaba enfocado en algo más importante: asegurarse de que Davi supiera que, a partir de ese momento, nunca más estaría solo. Después del dramático rescate, los días en la mansión Monteiro comenzaron a tomar otro ritmo. La sensación de peligro inminente parecía dar paso finalmente a momentos de tranquilidad. Pero para Davi y Leonardo, el camino hacia la reconstrucción emocional sería largo. El niño, aunque a salvo, cargaba profundas cicatrices de los traumas vividos. Por su parte, Leonardo, entre el alivio y las responsabilidades, sentía que su misión más importante apenas estaba comenzando: ofrecerle a Davi un ambiente donde pudiera sentirse verdaderamente en casa. Poco después del rescate, Davi comenzó a mostrar signos de retraimiento. Evitaba estar solo, siempre permanecía cerca de Leonardo o de algún guardia. Pequeños ruidos lo sobresaltaban y tenía dificultades para dormir. «¿Crees que ellos volverán?», preguntó una noche mientras Leonardo lo arropaba. La pregunta, cargada de miedo, hizo que Leonardo se detuviera un momento. «No, Davi», respondió con firmeza. «Ya no podrán hacerte daño, te lo prometo». Aunque seguro de sus palabras, Leonardo sabía que el niño necesitaría mucho más que promesas para superar sus temores. Leonardo decidió dedicarle más tiempo a Davi, alejándose temporalmente de los negocios. Sabía que el niño necesitaba apoyo y no quería que el trauma reciente creara una barrera entre ellos. Empezaron con pequeñas rutinas: desayunos juntos, lecturas por la noche y paseos por el jardín. Poco a poco, Davi comenzó a abrirse nuevamente. En uno de esos paseos, le preguntó sobre Gabriel. «¿Crees que le habría caído bien?». Leonardo sonrió, conmovido por la inocencia de la pregunta. «Estoy seguro de que sí. Ustedes dos son más parecidos de lo que imaginas». A pesar de los avances, había momentos en que el miedo todavía dominaba a Davi. Durante una tormenta, corrió al cuarto de Leonardo con los ojos llenos de lágrimas. «No me gusta estar solo», confesó, acurrucándose junto a la cama. Sin dudarlo, Leonardo lo tomó en sus brazos y lo consoló. «Nunca estarás solo otra vez, Davi. Estoy aquí. Siempre estaré». Esa noche marcó un punto de inflexión. Davi empezó a confiar en que la promesa de Leonardo era real, algo que nunca antes había sentido.
Otro momento significativo ocurrió cuando Davi encontró una caja con fotos antiguas de Gabriel. Pasó horas observando las imágenes, fascinado por cada detalle. Era muy feliz, comentó, con una mezcla de admiración y melancolía. Leonardo se sentó a su lado y le contó historias sobre el hermano que Davi nunca conoció. Gabriel tenía un corazón enorme. Amaba a todas las personas que conocía. Y veo mucho de él en ti. Esas palabras hicieron que Davi sonriera por primera vez en días. Para fortalecer aún más su vínculo, Leonardo decidió incluir a Davi en actividades que antes solo eran recuerdos con Gabriel. Juntos plantaron un huerto en el jardín, algo que Gabriel amaba hacer. Mientras trabajaban, Davi empezó a sentirse parte de la familia, como si estuviera ayudando a construir algo que también le pertenecía. «Creo que podríamos plantar zanahorias aquí», sugirió Davi, señalando un rincón soleado. Leonardo rió y estuvo de acuerdo, apreciando la iniciativa del niño. Sin embargo, la mayor transformación llegó cuando Davi comenzó a llamar a Leonardo papá. Fue algo sutil, dicho casi sin darse cuenta durante una conversación casual. «Papá, ¿crees que puedo aprender a andar en bicicleta?» Leonardo se detuvo, sorprendido, y luego sonrió. «Claro que puedes, Davi, y yo te voy a enseñar». La palabra papá parecía sellar algo que ya se estaba construyendo entre ellos. Era el reconocimiento de que, a pesar de las adversidades, habían encontrado en el otro lo que tanto necesitaban. La confianza de Davi también empezó a reflejarse en su actitud. Comenzó a participar en pequeñas decisiones de la casa, como elegir qué cenar o ayudar a decorar su habitación. Estos gestos simples mostraban que finalmente se sentía parte de esa familia. Por su parte, Leonardo aprendió a lidiar con su propio dolor mientras ayudaba a Davi. Empezó a verlo no como una forma de llenar el vacío dejado por Gabriel, sino como un ser único, con sus propios sueños y personalidad. El tiempo, aunque no borró el pasado, ayudó a sanar muchas heridas. Davi todavía tenía pesadillas ocasionales, pero ahora sabía que podía contar con Leonardo para estar a su lado. Ambos encontraron una nueva forma de vida, basada en la confianza, el amor y la promesa de un futuro mejor. La relación, que antes estaba marcada por la inseguridad, ahora era sólida, algo que ningún obstáculo podría destruir. Para Leonardo, la mayor recompensa era ver que la sonrisa de Davi se hacía más frecuente. Cada carcajada, cada abrazo, era un recordatorio de que, a pesar de todo, habían salido adelante. No solo reconstruyeron una relación, crearon algo nuevo, algo que ninguna tragedia podría borrar. Leonardo sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora estaba seguro de que podían enfrentarlos juntos. Y así, un encuentro improbable transformó no solo la vida de un niño de la calle, sino también el corazón de un hombre que creía haberlo perdido todo. Al final, aprendemos que incluso en las situaciones más difíciles, la empatía y la conexión humana pueden iluminar el camino hacia la transformación. ¿Y tú? ¿Te has detenido a pensar que quizá un simple gesto de bondad podría cambiar una vida o incluso la tuya? Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario contándonos qué harías en el lugar de Leonardo. Dale like al video y suscríbete al canal para más relatos emocionantes, llenos de lecciones de vida. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias.